vamos a comenzar con este tema que tiene que ver con el modelo de investigación. Ya vimos a Stenhouse la clase pasada en los modelos de proceso y él mismo lleva digamos, esta investigación hacia, pues eso, el modelo de investigación que muchas de nosotras seguramente estamos adquiriendo, ¿no? Justamente comentaba su compañera Joana que pues está intentando sacar fotografías, evidencias para argumentación o para eso, para evidencias de su tesis, ¿no? Que um, creo yo que todas y cada una de nosotras ya estamos en ese proceso eh, de estar terminando nuestra tesis, ¿no? Para que podamos ingresar a solicitar una plaza ya al Estado. Por ahí está la información. En la internet sería importante que vieran las vacantes que existen en el país, ¿no? Y eso es precisamente de lo que habla otra vez Stenhouse, teniendo en cuenta que creo yo fue uno de los primeros investigadores en este sentido educativo, ¿no? En este sentido educativo. Eh, y que nos da una cierta visión de cómo debería de ser la escuela desde este punto de vista del currículum, ¿no? Que ya lo vimos la clase pasada, que debería de ser libre, que no estar enfocada a ciertas presiones externas, sino más bien necesitaría buscar desde su cotidianidad, desde su experiencia, desde su praxis, cómo resolver los problemas de su propia comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta salía algo por ahí, un comentario de los consejos técnicos, que en teoría debería de ser precisamente para la resolución de los inconvenientes dentro de nuestras instituciones educativas, ¿no? Que, bueno, ya se utiliza para muchas otras cosas, pero que sí se está retomando, por decirlo de alguna manera, sí se está retomando esta parte de trabajar los problemas o inquietudes que están en nuestras instituciones para hacer una mejora continua con respecto al aprendizaje o a la calidad del aprendizaje. Bien, entonces, no sé si alguien de ustedes quiera participar con respecto a la lectura. La lectura es de Stenhouse, Lawrence Stenhouse, y habla precisamente de que el currículum tiene que ser desde este aspecto de la investigación. De hecho, propone que el propio profesor debería de ser un profesor investigador, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta, pues que no sé si sea posible, o al menos yo no lo he logrado, que yo tenga un tema de investigación y sobre ese tema de investigación esté yo, digamos, aportando algo a los estudiantes o a las estudiantes. Sí es cierto que en este sentido lo que yo hago es precisamente la lectura, la investigación de libros, me llama la atención algo y entonces empiezo a investigar sobre, sobre eso, ¿no? Por ejemplo, justo ahora en este sentido global donde nos encontramos, donde estamos sufriendo varios embates de ciertas cuestiones que nos afectan al mundo entero, ¿no? Empezando a mediados del 2019 con el virus que vino a paralizar el mundo completo y en consecuencia un decremento en la economía y la gente pobre se hizo más pobre, etcétera, etcétera. Y ahora con lo que nos está sucediendo entre la guerra de Estados Unidos y Rusia, ¿no? Que está poniendo como pechero a Ucrania, ¿no? Es decir,
Todo esto que a lo mejor nos interesa y entonces buscamos precisamente conocer más a fondo lo que está pasando, ¿no? Algunos de nosotros nos metemos a geopolítica y entendemos entonces las razones, los motivos, el porqué de lo que está sucediendo actualmente y cómo es que nos está afectando en, en nuestros espacios, aunque no estemos cerca de la guerra, ¿no? Es decir, en ese sentido de investigar lo que nos interesa es como Stenhouse pretende precisamente de alguna manera eh, buscar que el profesor sea un investigador y pueda entonces aterrizar algunos conocimientos o aprendizajes o comentar algunos aprendizajes a nuestros estudiantes, pero que además no solamente el profesor sea investigador, sino que sean investigadores también nuestros estudiantes. Lo que nos pasa a nosotras, ¿no es cierto? Es decir, estamos en algún espacio y ese espacio nos llama la atención y entonces estamos siempre intentando investigar cómo hacer mejor la labor o la praxis dentro de nuestros espacios. Bueno, um, ¿alguien quiere comentar algo o comentamos la lectura? Señorita Abby, no sé si ahora sí pueda compartir la compañera Itzel. No sé si la compañera Joana haya podido hacer la lectura. No sé si ya terminó con su trabajo y si no, bueno. Eh, ¿Alguien? ¿No? Adelante, Abby. Le escuchamos. Ok, am, bueno, pues eh, nos, nos hablaba un poco de, de quién es este importante personaje. Ujú, Em, es, em, es eh, pues, un, ay, cómo le podríamos poner? Eh, em, pues, sí, es un personaje que pues pone pues ingresa en esta, pues, concepto del currículo ujú, como un proceso de investigación. Em, em, Viene ahí una frase que dice que el profesor es autónomo, ujú, libre, con pues un propósito guiado por el conocimiento, em, que em, espere, déjeme ver la libreta, sí, 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 porque está no me bien. acuerdo. Eh, Bien, que, que articula todo ello en su práctica, autorregulando por un proceso de investigación que es inherente al proceso de enseñanza y al de aprendizaje. Ujú, Este, Están medio extrañas las palabras, no las entendí muy bien, ok. pero él creo que pues hace, pues sí, referencia, digamos, a eh, pues el papel fundamental que tiene pues la participación de los profesores en la elaboración y el desarrollo del currículo. em, y pues ciertamente pues él hablaba de que pues el propósito de cualquier cambio, investigación o desarrollo del currículo es el perfeccionamiento del arte de enseñar. Ujú. Em, con esto, al decir que pues la enseñanza es un arte, pues básicamente hablamos del oficio de enseñar, que es compartir el eh, pues
pues sí, de lo que nosotros mismos pues aprendemos, lo enseñamos a los demás. Ujú, Em, También pues menciona, digamos, pues la importancia que pues los profesores tienen eh, pues en este sentido de investigar y reflexionar su propio como trabajo, su acción, ujú, em, y pues deben hacerlo de acuerdo a las necesidades de sus alumnos, ujú, em, poniendo pues en, en práctica pues lo que el mismo profesor pues ha hecho pues para también poder modificar y perfeccionar pues la enseñanza. ujú, Em, este mm, pues tiene ciertas como em, ideas significativas. Nos hablaba de que pues sí, de que la idea en su, pues en este modelo ujú, tiene como, pues, no como fin conseguir objetivos determinados, sino saber por qué. O sea, ujú. em, mm, la, ay, es que, a ver, eh, pues no sé, intenta como diseñar que, pues, sea viable la enseñanza, o sea, eh, que, mm, pues sí, que el profesor sea autónomo y libre de, pues de tener sus propios propósitos Ujú, y, pues poder enseñar. Em, ujú, em, También mencionaba algo importante ahí, que dice este hombre que eh, pues la mejora de la enseñanza se logra a través de la mejora del arte del profesor ujú, y no por los intentos de mejorar los resultados del aprendizaje. Em, con esto, em, pues primero creo que se refiere a que pues primero debemos de como de ser o tratar de ser mejores nosotros antes de enseñar a otros, supongo. ujú, Y no nada más para lo que platicábamos una vez, ¿no? No nada más para que obtengan el conocimiento, ya sean inteligentes, o ujú. sea, también, eh, pues, que esas enseñanzas sean en cierto modo significativas. Ok, Em, eh, pues, ¿qué más? Em, pues, no sé, creo que nada más, no sé. ok, eh, Es que no le entendí bien, pero creo que sí, eso es lo que podría rescatar. ok, no te preocupes. Ahorita vamos a recapitular y ya seguramente veremos estos temas para que se amplíe el conocimiento, ¿no? Muchas gracias, compañera Avi. Adelante, compañera Gise. Bueno, no sé si... Compañera Gise. Bueno, en lo que la compañera Gise pide la participación otra vez, continuamos. No sé si compañera Itzel o compañera Joana quieren comentar algo o empezamos con
recapitulación de lo que nos comentó la compañera Abby? ¿No? Ok. Bueno. Pues eso, parte de lo que nos comentó la compañera Abby era precisamente de este personaje tan icónico que fue uno de los primeros en hacer investigación en la educación, ¿no? Y de, bueno, en este nuevo siglo, digamos, ¿no? Y que precisamente habla de que nosotros como profesores debemos de ser autónomos, ¿no? Y que debemos tener ciertos propósitos, pero estos propósitos deben de estar guiados siempre por el conocimiento, ¿no es cierto? Es decir, uh, nosotras en cierto sentido nos hemos vuelto independientes del profesor o de los profesores, ¿no? Porque ahora investigamos más a fondo lo que nos interesa más investigar. Yo recuerdo, por ejemplo, de cuando empezamos a ver las secuencias o las planeaciones, que algunas de ustedes no solamente se quedaron con lo que veíamos en clase, sino además tomaban algunos cursos para saber cómo se planea de mejor manera. No quiere decir que sean mejores a nosotros o sean peores a nosotros, sino lo que quiere decir es que se quedaron con ganas de aprender más en este sentido de la planeación, entendiendo la planeación precisamente como aquel proceso que se realiza o se sistematiza en un documento para la mejora continua del conocimiento, ¿no? Y es en ese sentido que es la planeación. No hay una manera de planear específicamente bien, sino siempre hay una mejora continua con respecto a la planeación y siempre se está investigando. Entonces, en ese sentido, somos profesores o somos profesoras autónomas, es decir, buscamos nuestro propio conocimiento, somos libres y tenemos un cierto propósito, ¿no? Que está guiado por el conocimiento que nosotros deseamos alcanzar. Bueno, hago un paréntesis. Compañera Gise, ¿quiere participar aún? Bueno, es que me parece que la lectura anterior era igual que a la de Ajá, que la de ahora, ¿no? son parecidas. Entonces, me parece que el método... Oye, maestra, mira, mano está ahí. Hola, ¿dónde estás? Aquí. Maestra, ¿me lo ves? Ok, bueno, hablábamos de que era el método de investigación, modelo de investigación, se trataba era más libre, que pudiera, el currículum pudiera ser modificado, pero no solo para en descubrir, ¿no? Qué es lo que puede funcionar y qué no, sino que se hace una investigación, una verdadera investigación de qué es lo que se requiere, ¿no? De qué Ok. prácticas podemos realizar y qué prácticas no. Y eso se va a realizar conforme a pues sí, nuestro conocimiento teórico y la práctica de cómo es que vamos a emplear una, una estrategia, digamos, o un contenido, o se va a presentar un contenido, pero si ese contenido verdaderamente está siendo de utilidad, es decir, si están aprendiendo los niños o no. Entonces, ahí no sirve solo para mejorar el aprendizaje de los niños, sino que también el aprendizaje de nosotros como docentes, como maestros, ¿no? Entonces, esa misma pues es más o menos lo que vimos con anterioridad, ¿no? Que el método por procesos, solo que en esta hay más, ¿cómo se podría decir? Em, Más responsabilidad, digámoslo así, por parte del docente. Adquiere más, pues sí, más, ¿cómo se diría? Más conocimiento o más conocimiento con respecto a las que se van a realizar. Sí, sí, ya, guarda tu comida. Ok. Creo que eso es todo. Ok, muchas gracias, Gise.
Sí, en realidad tiene mucha relación. Son parecidos. Recuerden que el anterior era por proceso, por procesos, modelos por procesos, y ahora es por modelos de investigación, pero que están muy unidos, ¿no? De hecho, por eso es que dice que la investigación es inherente a la enseñanza. Es decir, justamente eso que dices, ¿no? Que nosotros es una necesidad que estemos investigando, porque eso es, si nosotros investigamos cosas, eso es lo que podemos aplicar, ¿no? Más fehacientemente, debido a que esa investigación que estamos haciendo ya la podemos asegurar, ¿no? Porque ya tenemos lo real que nos ha pasado a nosotros en la investigación. Es decir, como si estuviéramos haciendo esta experiencia nosotros y después aplicarla a nuestros estudiantes, ¿no? Justamente lo que nos pasa ahora en nuestros espacios educativos, ¿no es cierto? Llevamos mucho conocimiento o llevamos mucha teoría e intentamos entonces aplicarla dentro de nuestros espacios educativos. Pero dentro de nuestros espacios educativos hay ocasiones de que toda esa teoría no se aplica del todo a rajatabla dentro de esos contextos educativos. Y que necesitamos, pues bueno, investigar para que entonces podamos generar este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En ese sentido, Stenhouse dice, recomienda, asevera que el profesor, la profesora, necesita precisamente investigar para después enseñar eso investigado, ¿no? De una manera más fehaciente, de una manera más segura, ¿no? ¿Por qué? Porque él cree que el estudiante tiene el derecho de saber, ¿no? Es decir, el alumno debe de conocer, ¿no? Debe de conocer. Y ese conocimiento que se da dentro de los espacios educativos también tiene que ser un conocimiento que se traiga desde el mundo extraescolar de los alumnos. Es decir, lo que hemos hablado en otros espacios, ¿no? Lo que decía también Freire, ¿no? Ya comentábamos, ¿para qué se educa? Para que el otro se pueda narrar, para que el otro se cuente, para que el otro se, se hable, se diga, se explaye, ¿no? Es decir, justamente lo que hablábamos en la mañana con respecto a lo que le pasaba a su compañera Gise, cuando hablaban de un tema y el niño ya estaba hablando de que su abuelito ya no puede comer, ¿no? Es decir, eso extraescolar, eso que está fuera de los planes y programas, deben de ser precisamente parte de ese nuevo currículum que nosotros vamos implementando dentro de nuestros espacios educativos, ¿no? Es decir, tomar esos conocimientos, esa narración del otro, para poder emparejarlo con la narración que nosotros tenemos gracias a la propuesta del currículo educativo. Ahora, se dice que se dice que el profesor debe ser autónomo, libre y determinado por sus propósitos, digamos con ciertos propósitos, ¿no? Guiado por el conocimiento. Y justamente decía su compañera Gise que debemos de actualizar el currículum en nuestros espacios educativos para que le sirva a nuestros estudiantes. Sin embargo, ya hay, de alguna manera, aunque sea arcaica o pobre, ya hay un estudio de manera general de qué es lo que, lo que necesita nuestro país, y sobre eso es que se hacen los planes y programas, o que se hace el currículum, ¿no? Depende de nosotros en ese sentido de ser autónomos, libres, con propósitos, acomodar esos temas a nuestros espacios educativos. Adelante, Gise. Sí, y es que depende Uy, mucho
Ok, creo que no te escuchamos muy bien, Gise. No sé si nos puedes repetir. Uy, ok. Bueno, no te escuchamos muy bien, Gise. Creo que se corta mucho la señal. No sé si nos podrías repetir. Déjenme escribirle aquí. Situación frente al grupo, porque hay muchos, por ejemplo, en el... Ya, creo que ya se escucha mejor, Gise. Oh, se nos fue. Bueno, ahorita que venga su compañera le damos otra vez la palabra para que nos comente justo lo que estamos platicando, ¿no? Em, la otra parte de la que habla precisamente este House es precisamente esta importancia del diálogo, ¿no? Y de la colaboración o de las ideas en colaboración. Justamente platicamos también hace la clase pasada de de este compartir desde los estudiantes a estudiantes, ¿no? En realidad ahí no hay una enseñanza, sino más bien hay una colaboración, ¿no? Hay un compartir ideas. Y de esto habla también Stenhouse, ¿no? Que deberíamos precisamente de usar estas herramientas, ¿no? Para trabajarlas. Usar esas ideas más significativas, ¿no? Y, y trabajarlas con nuestros estudiantes, ¿no? Ah, ahora, Stenhouse lo que dice es precisamente que dentro de esta idea suya de investigación es precisamente de aplicar esta investigación pero a la acción, es una investigación-acción, es decir, no solamente investiga sino también aplica esa investigación. Es para usar la teoría dentro de esta investigación pero a su vez la práctica, es decir, él piensa la teoría y la práctica siempre deben de ir unidas, ¿no? En el caso de nosotras, estamos haciendo teoría y práctica ahora. Ya estamos trabajando en ciertos espacios, ¿no? O ya estamos dando ciertos espacios para trabajar. Compañera Gise, ¿ya me escucha bien? Sí, Adelante, es que hace ratito se nos fue la señal y el no se audio. oía bien. Ajá. Si nos gusta comentar. Ah, no, pues es que, como le digo, que en los planes y programas, es que ya no sé qué comentó que se me Ajá. vino a la mente lo que le iba a decir, pero creo Adelante. que ya ahorita ya están hablando en otra cosa. Bueno, No, el punto adelante, es lo que, retomamos. el punto es que luego en los planes y programas nosotros como docentes no podemos seguirlo como tal, o sea, es una base, Ujú. pero realmente, Ok. sí, realmente no se puede seguir como tal porque como ya hemos hablado de que hay diferencias en los grupos Ujú. o diferentes ritmos de aprendizaje, ¿no? Entonces, en los planes y programas requieren de que en tal semana tienen que ver tal Ujú. cosa, ¿no? Ujú. En tal mes ya tienen que saber tal cosa, cuando realmente pues no sabemos si sí se va a lograr ese aprendizaje, o sea, se buscan las estrategias adecuadas y lo que quiera, pero muchas veces, pues como le digo, las diferencias son muchas, entonces hay veces que sí se van a lograr esos aprendizajes en un determinado tiempo y hay veces que no. Entonces ahí está nuestra intervención como docentes, como pedagogos, de buscar las mejores estrategias para ir avanzando con ellos, ¿no? Y no siempre se va a basar en lo que diga el plan y programas, más bien se va a estar basando en el aprendizaje que va llevando el alumno.
Entonces ahí nos toca investigar Ujú. qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, si hay algunas estrategias que nos puedan ayudar de una manera mejor y así, ¿no? Ujú. Entonces ahí entra nuestra actuación, esa parte de investigador y aprender, ver si esta vez me funcionó, podemos utilizarla en otra ocasión, pero sin embargo, pues como no va a ser lo mismo, a lo mejor podemos modificar una y estamos innovando. Exacto, ¿sí? Sí, es eso precisamente. Justamente se vincula a lo que veníamos hablando de esta investigación-acción, ¿no? De esta teoría y práctica, ¿no? Que estamos haciendo en nuestros espacios de trabajo. Es decir, los estamos aplicando dentro de nuestros espacios de trabajo. Y que finalmente se une muy bien con lo que habla también Stenhouse en que nosotros debemos conocer qué cambios estamos tratando de producir en nuestros alumnos. No, ya lo decía Avi, no llegar a un objetivo, sino saber por qué queremos llegar a ese objetivo, ¿no? No llegar a un conocimiento como tal, sino saber por qué nosotros estamos intentando llegar a ese conocimiento como tal, ¿no? En ese sentido, nosotros como profesores o profesoras necesitamos saber, antes de enseñar o antes de compartir el conocimiento, necesitamos saber qué o cuáles son estos cambios que queremos para nuestros estudiantes, que queremos para nuestros aprendientes, digamos. Y entonces sabremos la manera en cómo vamos a enseñarlos. Es decir, ¿qué es lo que buscaríamos nosotras en aún, bueno, usando los planes y programas, ya están ahí? ¿Qué es lo que querríamos nosotras de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes? Pues precisamente que que ellas fueran desde las edades más tempranas, desde los espacios educativos más básicos, ¿no? Como el preescolar, que ellos fueran independientes, ¿no? Que bueno, de hecho el preescolar es muy independiente, los niños son muy independientes, ¿no? En la primaria es cuando ya empezamos a encasillarlos en un espacio, pero que realmente ellos fueran independientes, que ellos buscaran, investigaran, etcétera, ¿no? ¿Cómo entonces vamos a enseñar eso? ¿Cómo vamos a lograr eso que necesitamos? ¿No? Es decir, necesitamos conocer primero qué cambios queremos en nuestros estudiantes para después buscar las maneras de poder enseñarlos. Y eso tiene que ver precisamente con la investigación, ¿no? Investigación-acción. Es decir, eh, bueno, es lo que decíamos hace un momentito, que el fin de la educación no es precisamente conseguir los objetivos, sino precisamente saber cómo o qué es lo que vamos a lograr con esos objetivos, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento que se va a lograr con esos objetivos? Comprender por qué queremos que nosotros o que nuestros estudiantes aprendan lo que queremos que aprendan. ¿No? No solamente que aprendan, por ejemplo, que aprendan a sumar y a restar. ¿Por qué queremos que aprendan a sumar y a restar? Ese es un objetivo, ¿no? Que mi estudiante, que mis alumnos o alumnas aprendan a realizar las sumas de una o dos cifras, ¿no? Para el final del semestre. ¿Por qué queremos que aprendan eso? ¿Sale? Entonces, quizás nuestra manera sería, necesitamos, o nuestra idea de que aprendan a sumar y a restar es porque en la cotidianidad aprenderán a hacer estas operaciones que son básicas, que le ayudan en la vida para, no sé, saber cuánto cambio van a recibir en una compra o al subir al pasaje, etcétera, 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 ¿no? Es decir,
saber cuáles son precisamente lo que queremos lograr con esos objetivos, qué es lo que qué es lo que ellos van a introducir con esos objetivos. Y con eso también necesitamos que el profesor no sea precisamente ese sabedor de todo, ¿no? Sino que el estudiante permanezca fuera de la autoridad del profesor, ¿no? En el sentido educativo de la palabra, ¿no? Es decir, que el estudiante no solamente se quede, o la estudiante no solamente se quede con lo que el profesor o la profesora le comparte, sino que además él pueda descubrir el conocimiento. Como hablaba Piaget, me parece que es, si ustedes lo recuerdan, me corrigen, esta zona de desarrollo próximo, ¿no? Es decir, nosotros ir acompañando al estudiante para que él eventualmente en este proceso de investigación pueda descubrir lo que sigue, ¿no? Pueda comprender lo que sigue. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos ciertos métodos de hacer cosas. A mí me gusta leer mucho y entonces descubro nuevas cosas, descubro nuevas ideas, porque siempre estoy en mi desarrollo o mi zona de desarrollo próximo. Algunas de nosotras quizás reconocemos, no somos muy ávidas lectoras, pero no solamente aprendemos leyendo, ¿no es cierto? Sino aprendemos escuchando podcasts, aprendemos escuchando conferencias, aprendemos desde la práctica. Es decir, en ese sentido de investigación, el profesor o la profesora tendría que estar al pendiente de la diversidad o de la pluralidad que cada uno de nosotros tiene para que eventualmente podamos buscar alguna estrategia, ¿no? Para que el alumno o la alumna sea libre de nosotros y pueda descubrir su propio conocimiento, construir su propio conocimiento, ¿no? Buscando o haciendo ayudada por nosotros para que él encuentre ese nuevo conocimiento, ¿no? Es decir, que nuestro estudiante, nuestra estudiante, inclusive nosotros mismos, y esto lo remarca muy bien Stenhouse, pues tenga este papel activo, ¿no? Dentro de la educación, no que sea pasivo, ¿no? Es decir, no que esté recibiendo toda la información, sino estar proponiéndole siempre este papel activo para que el alumno, la alumna, tenga este sentido de investigación y pueda adquirir precisamente desde su práctica sus conocimientos, ¿no? Sus conocimientos. Y entonces valorará de manera más crítica si es verdad o si no es verdad tal o cual cosa, tal o cual información. Que eso es precisamente lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes se generen, ¿no? Es decir, que ellos puedan generar sus propios juicios sobre la práctica, sobre sus descubrimientos, sobre la enseñanza dentro de los espacios educativos. Es decir, que no se queden solamente con lo que está dentro de la escuela, con lo que el profesor les da, sino que investiguen. Lo que justamente nos pasa a nosotras, ¿no? Que además de tener ciertas clases, ciertas reflexiones, nosotras investigamos. Muchas de nosotras estamos leyendo algunos libros, ¿no es cierto? Muchas otras de nosotras no tenemos la oportunidad de leer porque además son libros que no los podemos conseguir muy fácilmente. Denme un segundo. Ahorita, espérame, estoy en clase. Dame 5 minutos, ¿sí? 5 minutitos, 5, nada más 5. Bueno, una disculpa, es que mi sobrino quiere que vaya no sé a dónde, pero ya le pedí un tiempo. Bueno, creo que me distraje. Estábamos hablando de precisamente cómo descubrir la enseñanza
el aprendizaje que fuera más significativo, pero desde sus espacios de investigación, desde su concienciación, ¿no? Desde la creación de sus juicios personales, ¿no? Y esto me llevaría precisamente a la investigación-acción, ¿no? A la investigación-acción. Eso es lo que propone Stenhouse, porque dice que esto será la clave del éxito dentro de la elaboración del currículum. Obviamente, como comentaba su compañera Gise, ese currículum que tenemos, esos planes y programas que tenemos ya en nuestros espacios educativos, pues lo que tenemos que hacer es precisamente contextualizarlos. Es decir, hay otra palabrita por ahí que dicen que es situar esos aprendizajes a nuestros contextos, ¿no? Es decir, estos planes y programas, este currículum, no tiene que ser un currículum del todo bien hecho. Recordemos que en este sentido de la posibilidad, siempre estamos en el proceso de ir mejorando, ¿no? Y entonces, este currículum debemos de tener la capacidad, la posibilidad de transportarlo o trasladarlo a la realidad. Es decir, poder ponerlo del aula en el aula, pero también experimentarlo en la práctica. Por eso esta parte de la investigación-acción, ¿sale? Y se supone que necesitamos entonces, en ese sentido, la mejora de la enseñanza, ¿no? Y esto se va a lograr precisamente a través de lo que decía su compañera Abby, la mejora del arte del profesor, ¿no? Y hablando de arte, ya hablamos precisamente en otra materia de el arte en la educación y antes, mucho más anteriormente, platicábamos también de Eric Fromm en el sentido de que cualquier cosa que nosotros queremos realizar y que nos salga bien se debe de practicar, ¿no es cierto? Y eso va a convertir en arte, ¿no? Porque se hace bien. Ahora, el arte no está definido por un fin. No es que tú ya seas un artista en lo que haces, sino que siempre está la posibilidad de seguir practicando y de seguir mejorando en ese sentido de a lo que arte se refiere, ¿no? Teniendo en cuenta nosotros que el arte en la educación la tomamos como esa vocación y que nos volvemos artistas en la medida en la que nosotras buscamos ese proceso de investigación para poder intervenir en estos espacios educativos y en esta praxis educativa, ¿no? Es decir, justo lo que dice Stenhouse en el sentido de que nosotros como docentes necesitamos ser investigadores, ¿no? Pero no solamente investigadores sin poner en la práctica, sino además investigadores que van a poner en práctica lo que han investigado, ¿no? Es decir, la investigación-acción. Bueno, entonces en ese sentido sí que podemos ser a lo mejor unos profesores autónomos, ¿no? Que seamos creativos y que podamos realizar cambios internos o externos desde nuestra praxis educativas, ¿no? Sin la necesidad de ser esclavos de la presión externa, ¿no? Que ya lo veíamos también en la clase pasada. Claro que para esto sí se necesita una práctica constante y no salirnos de alguna manera de lo que el sistema dice. Sí hacer cosas que tengan que ver con el mejoramiento de nuestra praxis docente, ¿no? Bueno, en conclusión, lo que propone Stenhouse con su modelo de procesos y posteriormente con su modelo de investigación es precisamente no que nosotros investiguemos para ver qué es lo que vamos a dar en clase, sino de este currículum que ya está, ¿no? De estos currículums que ya tenemos presentes, podamos ser independientes, podamos ser libres y podamos adaptarlos.
En otro momento o en otra clase nosotros decíamos de las planeaciones que no pueden ser aplicadas a rajatabla, ¿no es cierto? Sino más bien flexibles. Pasa lo mismo con estos currículums, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este currículum? Bueno, ser flexible, o el mismo currículo es flexible para que nosotros podamos tomar parte de lo que nos proponen en estos planes y programas, los podamos trabajar en clase, pero además los podamos poner en práctica dentro de nuestros espacios educativos, ¿no? Y es precisamente esa praxis que van a ser estas ideas que ya se han experimentado, ¿no? En este sentido de la reflexión con nuestros en nuestros espacios educativos. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta ahí con respecto a eso que hemos comentado. ¿No? Bueno, supongo que ese silencio sepulcral quiere decir que no. Pues eso, en conclusión, nosotras debemos de ser investigadoras, ¿no? Pero también en este sentido de intervención, es decir, investigación-acción. Lo que investigamos, ponerlo en práctica en nuestros espacios educativos. O lo que hemos leído, ¿no? Lo que hemos leído, ponerlo en nuestros espacios educativos para hacer este proceso de reflexión, ¿no? Y que pueda precisamente nuestros estudiantes lograr lograr alcanzar el conocimiento hasta donde ellos quieran desde su propia reflexión y desde su propia concienciación. Bien, yo creo que le vamos a dejar aquí y nos veríamos en la siguiente clase. Recuerden que el lunes tenemos que estar en la universidad a las 8 me parece. Les comento la siguiente lectura es la sesión 10, modelo por competencias. Creo que ya hemos hablado en parte de la carrera de las competencias y qué cosas son las competencias. Y vamos a leer esa lecturita. También yo creo que sería un audio, ¿no? Sería un audio y si no tienen dudas le dejaríamos por aquí, ¿no? Preguntitas, dudas, comentarios. ¿No? Bueno, pues entonces que tengan una bonita tarde y nos estamos saludando la próxima clase. Chao, chao. Cuídense mucho. Un abrazo a todas. Chao, chao.